Bueno, ayer, eh, producto de estos días de agenda menos copada, son esos días donde los políticos se dan el tiempo de instalar agenda y de instalar temas, ¿no? Y particularmente ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, senador por la región de Valparaíso, propuso eh, comenzar a conversar sobre la idea de privatizar Codelco y otras empresas estatales. Antes de entrar como al fondo de sus declaraciones, yo quisiera hacer algunos puntos respecto a la minera estatal. Lo primero es que cuando hablamos de que el cobre es chileno, no es solamente una consigna vacía, no es una cuestión relacionada a una frase marquetera, sino que tiene que ver con algo que está arraigado en la historia de Chile. El proceso de de chilenización y nacionalización del cobre parte con el presidente Eduardo Frei Montalva, lo continúa el presidente Salvador Allende, el dictador Pinochet no modificó, pese a haber privatizado muchas empresas estatales, a Codelco durante los gobiernos de la concertación. Codelco tuvo un rol fundamental en los mecanismos de estabilización económico, se incorporan en el balance estructural y así Codelco ha estado siempre vinculado a la historia de este país y por eso, de hecho hace un par de semanas incluso se conmemora todos los años el Día de la Nacionalización del Cobre. Segundo, como lo mencioné, en materia económica, cuando se calcula el balance estructural, se consideran los ingresos del cobre, tanto los proyectados como los que son efectivos, a la hora de determinar la composición del crecimiento económico, el IMASEC mensual, se hace la distinción entre la economía minera y la no minera, y está completamente instalado en lo que es este país la idea del rol que cumple el Codelco y la minería, la gran minería en general. Ahora, esto es porque Chile tiene ventajas comparativas en materia de cobre. Somos de las pocas cosas en las que tenemos incluso una cuota de poder de mercado a nivel internacional. Y tenemos también un valor estratégico en lo que hacemos con Codelco. Por ejemplo, el joint venture que hay en el límite entre Santiago y Valparaíso, con Anglo American de los minerales y los de Andina y los bronces, el proyecto de Nova Andino de Soquimich con el litio. Entonces, Codelco cumple ciertas funciones. Por lo tanto, es importante señalar, pese a lo que describía Esquella, que Codelco no es una petrolera venezolana, no es esa calidad de empresa estatal, no es una empresa cubana. Codelco es una de las empresas más importantes de este país, particularmente la empresa estatal más importante. Ahora, evidentemente el problema financiero, Bernardo Fontey lo mencionaba, hay una acumulación de una deuda de casi 25.000 millones de dólares, que es altísima, eso es cierto, y que las últimas transferencias de utilidad al Estado han sido equivalentes a lo que Codelco se ha endeudado, y es una cuestión que hay que atender, no la podemos hacer vista gorda. Pero el problema es que, por ejemplo, echar abajo el plan de modernización en una industria tan competitiva como la minera, evidentemente pone a la empresa en peores condiciones y no la mejora. Ahora, en lo político, que es la última arista que me gustaría considerar, esto produce sobrereacciones, como la reacción de Baza de presentar una propuesta de reforma constitucional para declarar inconstitucional las concesiones mineras. Me parece que o sea, no amerita comentarlo de por qué está mal, ¿no? Hay un asunto con los sindicatos de que hay una disputa hoy día por la devolución de bonos, que también está sobre la mesa. Y por último, yo no sé si lo de Esquella es un producto de la batalla cultural, producto de la idea de desviar la atención porque no se quiere seguir hablando de las renuncias que ha tenido este gobierno, producto de la falta de atención que el gobierno le está prestando al presidente del Partido Republicano y que por eso necesita hacerse notar. No me queda claro por qué lo hace. Pero si aquí hubiese realmente una visión de país, una posición económica, y no sé, queremos conversar en serio sobre modelos de desarrollo, como por ejemplo el chino, en tener empresas públicas con participación privada, bueno, hagámoslo, pero la verdad es que aquí más o menos el tipo de comentario a la galería, sin mucha sustancia, que el gobierno le quitó el piso, y que son parecidos a aquellos que hablaban de cambiar un nuevo modelo de desarrollo, y sin embargo nunca me enteré de qué se trataba. Así que eso, la derecha woke. No había escuchado a Jaime Baza que
resucitado otra de las discusiones de la Convención Constitucional. Esa es la gente con la que tú te juntabas. Absolutamente. ¿Cuál es la idea? ¿Es declarar? No, si me juraba mucho la gente con que me junto, está claro. Después de eso, después de eso, exactamente. la idea es declarar que los minerales no son concesionables, Claro. como el litio. Es similar a varias Pero la discusiones, minería, o sea, similar tendrías a que expropiar toda la... a varias de las discusiones de locura económica y jurídica y constitucional que tuvo la primera Convención Constitucional. No, yo diría dos reflexiones ante la joyita de Alan. La primera es política. Yo le sugeriría a este gobierno, que es mi gobierno, yo lo respaldo absolutamente, que terminara un gran tema como es la actual discusión de la reforma antes de meterse a otro gran tema. Te queda poquito, te queda la discusión de probarle 2 vetos de un solo artículo y de los recursos del Tribunal Constitucional antes de meterme en otro tema, cuando además vendrán otros como la reforma del mercado de capitales, etcétera. Yo creo que es preferible que todas las fuerzas políticas del gobierno estén concentradas en sacar adelante un proyecto que es absolutamente emblemático y necesario para su gestión antes de instalar otra discusión, ya sea por una cosa cultural, como decías tú, o ya sea por una cosa más de política interna. Pero vamos al fondo. Yo creo que la discusión sobre Codelco es absolutamente imprescindible sobre futuro. Alan mencionaba ya 2 datos gigantescos, o sea, un aumento de deuda en torno a los 26 mil millones de dólares, una empresa que en los últimos 5 años se endeuda más de lo que entrega el fisco, una empresa que tiene problemas de altos costos, de baja ley, etcétera. Es una empresa que más allá de la historia y más allá de lo que ha sido para el país, tiene serios problemas y tiene graves dificultades. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer con calma es discutir, y tú has citado varios ejemplos, la necesidad de aquí de una colaboración pública-privada y de capital privado muy directamente involucrado en el desarrollo de futuros proyectos mineros de Codelco. Yo creo que hay muchísimas alternativas. Yo creo, y comparto con Enaro Fontaine, con el ministro, que probablemente van a tener que deshacerse de algunos activos, pero al mismo tiempo para grandes y nuevos proyectos a mí me va a mover lo que se hace desde el punto de vista del esfuerzo privado conjuntamente con Codelco es un buen camino para los próximos años. O sea, donde Codelco no tenga que poner plata, digamos. O sea, pero donde tú tienes una buena sociedad donde alguien pone probablemente las pertenencias o alguien pone en su momento el dominio sobre ciertos bienes y otra persona pone el capital privado como que es una gran alternativa. O Andina Los Bronces, donde ambas empresas tienen capacidad subocupada y que el poder cruzar la capacidad instalada les permite que la producción de ambas mineras se levante. O las posibilidades de refinación en el futuro, o las posibilidades, como ustedes hablaban, de litio, o las posibilidades en algo que es bien interesante. Pero estamos de acuerdo entonces que el tono de los republicanos en esta materia no... Más que el tono, yo no entiendo que se discuta... O sea, es que ella hablaba de que la izquierda está desvalijando Codelco. A ver, lo que ocurre es que parte de la reflexión que hay que hacer es qué pasó con los costos de Codelco en los últimos 5 años. Y me parece razonable. Pero déjame una sola cosa, porque una de las cosas positivas que además hay que recordar, donde Codelco también tiene un rol, pero el Codelco probablemente junto con el sector privado, es algo que se ha activado en los últimos meses, que es el Tratado Minero entre Chile y Argentina, que es una vieja iniciativa, un poco olvidada, y que hoy día, con el desarrollo potencial de varios proyectos por parte de Argentina, el rol de Chile pasa a ser cada vez más importante. Entonces yo creo que también el rol de Codelco y el rol del sector privado, bien dirigido, puede ser una tremenda alternativa para el futuro económico de nuestro país. Un tratado minero que implica, por ejemplo, la explotación a los dos lados de la cordillera. Exactamente. Del mismo fue el presidente yacimiento. Frey, no sé si te acuerdas que fue un gran hecho, pero después fue diluyéndose en el tiempo en cuanto a su fuerza, pero se reactivó por ambos presidentes la comisión administradora, creo que se reunió este mismo mes. Y yo creo que es una gran alternativa. Ustedes todos lo sabemos. Argentina no es un país que habitualmente haya mirado mucho a la minería. O porque tenía otros sectores. No ha tenido tanta riqueza y por de pronto el petróleo, el gas, la actividad agrícola, la carne, la soya, etcétera. Pero empiezan a mirar cada vez más el tema minero. Y yo creo que ahí tenemos grandes posibilidades como país. ¿Alan? O sea, bueno, una de las razones por las cuales Argentina no mira el tema minero es porque han de invertir en Argentina también, a ver cómo te va. Pero ahora tiene un modelo de invariabilidad tributaria. Sí. Que ha llevado a varios nuevos proyectos de inversión extranjera. Hasta que llegue el peronismo de vuelta. No te olvides, Rodrigo. Sí, tú eres más cercano a ellos, así que... Sí, qué grande históricamente sos, más Perón, cercano. qué grande sos. Oye, perdón, solo un instante. Me recordaban otro... Hay que siempre alabar nuestro WhatsApp colaborativo. Me recordaban a alguien, si alguno de ustedes quizás sabe o tiene DFL2. Bueno, el DFL2, ese tipo de vivienda, es otro caso de invariabilidad tributaria reconocida desde 1959. Y que se amplía en la reforma tributaria, ¿no? Y que se ha disminuido, pero en esta reforma. En el pasado se disminuyó en algunas ocasiones, pero siempre
respetando los derechos de invariabilidad Hay establecidos harta de invariabilidad, 1959. Por supuesto. tal vez un país Dando muy vuelta. rígido, muy invariable. Exactamente. Falta flexibilidad. Oye, Alan ya, Álvarez. yo estoy de acuerdo que hay que hacer algo de preocuparnos de Codelco. O sea, no, al menos lo que sugiere la tendencia es que si nos quedamos como está, no va a repuntar. ¿Por qué? Porque la productividad de la minería agregada ha caído en Chile sistemáticamente. Y esa fue la antesala, producto de el fin del superciclo de los commodities y todo lo demás, de la desaceleración de la economía y el menor crecimiento durante los últimos 10 años, 12 años. Entonces, evidentemente algo hay que hacer. Hay una conversación que se puede dar, pero lo que pasa es que hay que alejarse, me da la impresión a mí, de estos extremos que siempre están sobre la mesa y que parece que son los que meten más ruido. Por un lado, la renacionalización de todos los recursos naturales, que es una consigna en la cual Rodrigo tuvo un... Dolores de cabeza durante un Claro, año. pero que siempre está presente, ¿no? Y que, de hecho, estaba en el programa de primera vuelta y en el Jara, como es una cuestión que siempre está. Segundo, también esta cuestión de que la solución siempre de una empresa estatal es privatizarle, que con eso esto va a resolver todos los problemas del país. Porque además aquí hay un supuesto económico que es bien ignorante, y es pensar, que un poco la argumentación de Esquella, que bueno, Codelco la verdad es que no está funcionando muy bien, el mundo privado lo va a hacer funcionar mejor, pero además vendámosla, porque con esto vamos a compensar la baja en la recaudación que va a producir la mega reforma, y con eso vamos a poder seguir financiando derechos sociales para no recortarlo. Eso es más o menos lo que señala en la entrevista en La Tercera. Ahora, la verdad es que si vendís Codelco, ¿cuánto puede costar Codelco? No. ¿40.000, 50.000 millones de dólares? No sé, Imagínate el fondo que puede armar. es que al final No, del día... desde ese punto de vista, si lo miras pero financieramente, No, pero No, es que no, porque probablemente aquí lo lógico es mirarlo un así, es gasto una parte, permanente vender una parte y eso hacer sí. un fondo. No, pero es que un gasto permanente se financia con ingresos permanentes. Y cuando tú Así transformas un stock, que es una empresa estatal, en un flujo, eventualmente te lo acaban, ¿no? Si tú vendes tu casa y dices, bueno, con esto voy a pagar arriendo, a menos que sea como un eventualmente... A endowment. menos que sea un endowment como los Claro. noruegos o algo similar Claro. a eso. Pero Una no cosa de es, ese tipo. no es ese nivel de sofisticación en la cual está planteando el presidente A del Partido propósito de Republicano. eso, habló Arturo Esquella, parece retroceder un poco, estuvo en la radio Pauta esta mañana y dijo que, esto fue hace minutos, que no quiere privatizar Codelco, que si no habría dicho que hay que vender Codelco. Lo que yo digo es que tienen que entrar recursos privados si es que ese es el camino que se cree más conveniente. O sea, vender una parte. O sea, Eso es lo que entiendo, ¿no? Ya, más pero es que que- vender una parte, yo creo que lo clave, si tiene que ingresar Yo estoy de capital acuerdo con privado- deshacerse de activos que no están en uso. Bueno, como- es que yo creo que hay dos cosas ahí. Una Siendo es ninguno de los dos deshacerse expertos en de minería, deshacerse de activos que no son necesarios para el futuro de Codelco me parece absolutamente lógico. Pero no, lo pasa el ingreso de capital es privado, ya sea por la vía de proyectos, ya sea por la vía de contratos, ya sea por la vía de asociaciones como algunas de las cuales ha descrito Alan, y a mí me parece eso absolutamente indispensable si ni este gobierno ni con reformas ni sin reforma iba a tener los recursos necesarios en el corto y mediano plazo para hacer todos los proyectos que requiere Codelco. Si eso es un problema real, si no podemos seguir endeudándola, no tenemos disponibilidad, hemos discutido la principal preocupación macroeconómica del país, que es ahorrar en este momento. Por lo tanto, lo que tú tienes que lograr es que sean otros los que ponen en su momento el dinero para el desarrollo de estos proyectos. Y en ese caso, por eso decía hace un rato atrás, esa alianza público-privada de Codelco con empresas privadas para desarrollar grandes proyectos y al mismo tiempo y nuevas iniciativas, por ejemplo en refinación, por ejemplo en litio, por ejemplo en nuevos proyectos del cobre, a mí me parece absolutamente indispensable. Y además creo que como varias cosas en economía en los próximos años va a ser casi obligatorio poder hacerlo. Pero, Alan. o sea, de nuevo, es muy distinto plantearte desde la perspectiva de, bueno, veamos cómo levantamos Codelco, cómo mejoramos su trayectoria, cómo podemos ver mejores caminos para que la empresa recupere el impulso que tuvo hace un tiempo. Lo que no, o sea, insisto, no es que Codelco esté en el suelo, que también de repente se intenta vender eso, y que eso sea bueno, veamos soluciones, busquemos otras asociaciones, busquemos otras iniciativas, veamos de qué manera es posible, no sé, modificar la composición del directorio, lo que sea. A decir derechamente, que fue lo que se dijo, bueno, vendamos una parte, que entre los privados, en verdad con esto necesitamos hacer plata fresca, que entre capital extranjero, no sé. Entonces, la discusión es aceptable. Vetarla a priori de algún lado o del otro no es el camino. Pero también pongamos la pelota al piso y seamos razonables. Creo, y lo digo con harta
sorpresa porque tenía una muy mala expectativa de su rol. Creo que Bernardo Fontaine en ese sentido ha tenido una manera adecuada de empezar a conducir esta discusión. Y ojalá siga por ahí el camino, en verdad. Ahora, otro asunto es la discusión política respecto de si ese tono adecuado de Bernardo, que le parece adecuado a Alan, Ves que al lado de Bernardo vender. Fontaine, le parece adecuado a alguna de las bases, a una parte de las bases del Partido Republicano que parecen estar un poco más impacientes. Pero ese es un debate. Ese es otro para más debate, adelante. pero es un debate que ojalá recuperemos como país, que es Ahora- el tono, como hemos dicho en este programa muchas veces, el tono de un mayor grado de prudencia, tranquilidad para enfrentar los tremendos problemas que tenemos como país. Pero en el futuro. el proyecto de Escucha al Latido, esto y otras cosas que van a seguir apareciendo, que van en el marco de la batalla cultural, no es la cultura que yo quiero, por cierto, la verdad es que sí hacen sentido en el Partido Republicano, porque vemos que estos temas o son promovidos activamente por el Partido Republicano y sus parlamentarios, o los promueve el Partido Nacional Libertario, pero con firmas de apoyo de los republicanos. Entonces, Bueno, agregarle el sugerir que hay que poner en tela de juicio poco más o menos que todo el informe Retic por el caso de Bernardo Vera. bueno, que digamos. además es una cuestión bien miserable y que creo que Tremenda tiene... entrevista que hacías hace un rato. Oye, muy buena Perdóname entrevista, sí. sí. A mí cuando escucho esos tonos me pasa que tal vez le ocurre cuando duermen en la noche que las aberraciones que defienden y justifican de la dictadura tal vez necesitan negar y pensar que no son ciertas, y por eso este tipo de cuestiones lo hace aferrarse a Pero que déjame- todo es falso. Solamente ampliar un poco más esa mirada. Sí, yo creo que el 2018-2019 nuestro país ha vivido una situación de irracionalidad en el debate político muy fuerte. Porque en este mismo programa han salido un par de cosas de las que se dijeron en la primera convención constitucional, pero también es cosa recordar lo que se decía en el momento del estallido social. Sí, sí. Por eso, al menos el llamado a una mayor razonabilidad y sensatez, sobre todo en la mirada futura del país, me parece imprescindible para todos los sectores. No solamente para un proyecto de ley específico o por una declaración específica. Sí. Hemos vivido 5 o 6 años políticos de muchísima locura, donde esta verdadera montaña rusa electoral en que hemos estado ha llevado a una situación de mucha tensión y que tenemos que superar prontamente. O sea, pasaste de un país que, según los estudios de opinión, validaba la violencia como método de acción Pero política, claro que sí. a un país que hoy día valida quitar derechos sociales producto de cometer actos vandálicos, como... No pasaste un país. Yo siempre Sí. recuerdo que muchas veces se habla del 18 de octubre, 19 de octubre como la fecha más indiciaria de todo el estallido social. A mí siempre me gusta recordar que el 10 de octubre teníamos una discusión a partir de una frase del presidente Piñera que era que Chile era un oasis en Latinoamérica. Y lo notable, pero es que lo notable es que al día siguiente la discusión no fue esto es mentira, no somos un oasis. No, al día siguiente la discusión en la mayor parte de los diarios era, ¿será conveniente decir esta frase? ¿No entorpecerá nuestras relaciones internacionales? O sea, todos partíamos de la base que tenía razón, pero que la dificultad era el otro. Nadie ponía en duda la No, veracidad. nadie ponía en No, no, duda no, eso. la izquierda ponía en duda... No, pero te digo en el debate público, no era comparable esa frase con lo que ocurre 18 días después, eso quiero decir ahora.